Ok, ya estamos. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, nuestra clase 3. Vamos a comenzar, ya vimos sustantivos, ya vimos singular, plural, ya vimos masculino, femenino, ya vimos cómo definir una de esas palabras y ahora vamos a ver verbos. Vamos a comenzar con los verbos. Tienen lista ahí su libreta y todo eso, ¿verdad? Porque la vamos a ocupar. Ok. Los verbos, así como en el español, van a ser esas palabras que nos indican una acción. O sea, un verbo son acciones que veíamos en la primaria, ¿no? Que puede realizar un sujeto, como que, no sé, cantar, caminar, correr, comer, jugar, aprender, cosas que se hacen, acciones, ¿vale? Esos son los verbos. En el hebreo también. Y los verbos se van a conjugar dependiendo de quién lo está haciendo. Si es un él, si es una ella, si son ellos, si somos nosotros. En el español, para conjugar el verbo, cambian las terminaciones, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si nuestro verbo base es aprender, y cuando lo junto con yo, con el pronombre yo, digo yo, en pasado, aprendo. Tú, perdón, en presente. Tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, ellos aprenden, ¿no? Cambiamos las terminaciones. Dependiendo de la persona, o sea, del pronombre, y del tiempo, si está en pasado, en presente, en futuro. En español tenemos un montón de tiempos verbales, ¿verdad? A veces ni nos lo sabemos todos, nada más los ocupamos. Bueno, en el hebreo también va a cambiar las terminaciones y en este caso, en el hebreo, también van a cambiar los principios del verbo. Se pueden añadir letritas al principio o al final. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué verbo es? En hebreo es muy fácil. Todos los verbos van a tener una raíz. La raíz en hebreo se dice shoresh, ¿vale? Ese shoresh va a ser de 3 letras consonantes. 3. Esas 3 letras van juntas y en cualquier conjugación del verbo van a estar esas 3 letras juntas. No se le va a añadir nada en medio, sino al principio o al final. Pero esas 3 van juntitas. Va a haber algunos casos que tal vez desaparezca alguna, principalmente cuando son las letras de Shema Meforash. O sea, la Yud, la G, la Vav, si están dentro de la raíz, tal vez cuando se conjugue desaparezca. Pero en lo normal, esas 3, la raíz de 3 siempre va a estar junta. Les voy a poner un ejemplo de verbos para que los vayamos identificando. Pero permítanme, déjenme las comparto para que lo puedan ver conmigo. No sé qué tanto vocabulario ustedes tengan. Ya sí conocen un poco de vocabulario en hebreo. O sea, a ver, algún verbo que se sepan. A ver, alguien que se sepa un verbo. A ver, por ejemplo, el principio, ¿no? En Génesis, que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí, ¿cuál es el verbo en español? Ah, ya lo escriben en hebreo. Creo. Sí. En español el verbo sería creo y en hebreo se dice bara. Muy bien, ese es un verbo. A ver qué otro verbo se sabrán. ¿Cómo se dice? Tal vez se lo sepan porque hay varias prédicas de esto. ¿Cómo se dice construir o edificar? ¿Saben? ¿No? Ni idea. Es que esto es lo divertido del hebreo, pero ahorita que les enseñe la imagen les explico. Construir se dice baná, pero ahorita les explico. ¿Se saben cómo se dice caminar? ¿Caminó? Ese viene en el Shema. Cuando camines en el camino. Derek, no, camino. Derech es camino de senda, pues.
Ajá, derech es un camino, pero no es el verbo. No sé cómo hacerle para aprenderme los verbos. Sí, los verbos son, vamos a tener que memorizarlos. Pero pues, mientras más los usemos, vamos aprendiéndolos. No, no es la lejet. Caminar es alaj. ¿Hola? Ajá. En el Shema dice bayele, porque ya está conjugado, pero es alaj. Ok. Déjenme investigo bien cómo está aquí para compartirles. Permítanme. Ok, bueno, en lo que sigo intentando averiguar. Nuestros verbos son de 3 consonantes. Ya se escuchaba mucho ruido. Pero de acuerdo a la conjugación cambia su principio y su final. En este que vieron primerito, el de crear, nosotros dijimos vara. Ese verbo ya está conjugado. ¿En qué tiempo está? ¿Alguien sabe? En español es creo. ¿En qué tiempo está? ¿En pasado? En pasado. ¿Y de quién estamos hablando? O sea, ¿de qué pronombre es, por así decirlo? Él, de tercera Ajá. persona. Muy bien. Estamos hablando de él, es la tercera persona, masculino singular, ¿no? Bueno, ustedes ya se saben eso. Entonces, nosotros ya les tengo aquí la imagen. Vamos a ver algo muy interesante que pasa con esa conjugación en pasado de él. Miren, les voy a compartir aquí la imagen. Miren, se las voy a hacer más grande para que la puedan ver mejor. Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Más o menos? O le intento hacer más grande. Bueno, dicen que sí. A ver, aquí donde está el cursor, viene ese verbo que acabamos de ver. Dice creo. ¿Ya vieron? ¿Y en hebreo cómo dice? Vara. Muy bien. En hebreo ahí dice vara. Después viene aquí debajo el verbo edificó, que ¿cómo se dice en hebreo? Bana. Ganar. Ahí ya se lo saben. Muy bien. Bana. Después viene amó. ¿Cómo se dice en hebreo? Ajá. Ajá. Se dice ajá. Después viene visitó. ¿Cómo se dice? Pacar. Muy Pacar. bien. Pacar. Y bueno, vienen muchos verbos que se los voy a mandar al grupo de Telegram para que los puedan tener de vocabulario. Ustedes los van a transcribir en su libreta y todo. Pero con estos que ya vimos, vamos a ver lo interesante del hebreo. Lo primero interesante que a mí se me hace muy bueno, es de las cosas que más me gustan del hebreo y que tiene mucho sentido para mí, que desde niña yo decía, ¿cómo es eso posible?
Las tres letras que conforman la raíz, por ejemplo, en edificó, ¿no? Van a la B, la NU y la G. Esas tres consonantes, siempre que están juntas, van a tener algo que ver con edificar o construir. Siempre. Así sea una palabra diferente. Como por ejemplo, les voy a poner, si esta letra no estuviese, ¿qué diría ahí? No vean los puntitos. Nada más la Bet y la Nun. ¿Qué diría? Ven, Ven. ¿Qué es? hijo. Hijo. Porque justamente hijo viene de este verbo de edificar. ¿Por qué? Porque el hijo, los hijos, son los que edifican la familia. Una familia que pues ya no tiene hijos, pues ya no va a seguir creciendo, ¿verdad? Solamente se sigue construyendo, se sigue creciendo cuando se tienen los hijos. Los hijos son eso, los que construyen. Viene de esta raíz, de este verbo de construir, de edificar. Y así, todas las palabras que tengan estas letras van a tener que ver en su sentido, ya sea literal, ya sea su propósito, no sé, espiritual, o ya sea, no sé, alguna metáfora tal vez, el color, no sé, en algo va a tener que ver con el verbo. Si tiene esa raíz, todo se va a relacionar. ¿Sí me están entendiendo eso? Más o menos. Esto es muy importante porque en el hebreo así funciona. Y por eso los nombres son tan importantes. Por eso cuando nosotros en Bereshit vemos, ¿no? Que dice, le vas a poner por nombre Adam, porque de la Adama fue tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de la misma raíz. Adam viene de la raíz de Adama, que es tierra. Entonces esas se relacionan. En este caso se relaciona en el material de lo que estamos hecho, por así decirlo. Y después dice, y le pondrás por nombre Java. ¿Por qué qué? ¿No se acuerdan por qué dice que le iban a poner Java a su esposa? Algo ¿Que tenía era que madre de ver los con vivientes? Ajá, decía que ella iba a ser la madre de todos los vivientes. Y en español nosotros lo leemos y decimos, bueno, está muy raro eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Eva con los vivientes, no? Pero en el hebreo sí tiene que ver. Java viene de la raíz también de vida, que es Jai, y se relaciona su significado. Y así, todas las palabras que tengan la misma raíz se van a relacionar. Por eso que nos aprendamos los verbos nos va a ayudar mucho a entender la Torah, aunque tal vez no sepamos todas las conjugaciones todavía, aunque tal vez no sepamos pues todo el vocabulario, entre más verbos nos sepamos, más vamos a entender las cosas ocultas que están ahí. Ok, vamos a ver nuestra segunda cualidad del hebreo. Les digo que la raíz de los verbos son 3 consonantes. Cuando esas 3 consonantes no tienen nada ni al principio ni al final, sino que únicamente tienen esta característica, se las estoy subrayando. A ver, ¿qué es lo que le estoy subrayando? ¿Qué tienen en común todos estos verbos? Tienen kamat y tata. Comienza por Y tata, tata. mi magnitud. Kamat. Tienen doble A. Ajá. Pueden ser kamats con pataj, pataj con kamats. El punto es que tienen 2 As. Esas doble A nos están indicando una conjugación. Esas ya nos están indicando la conjugación. ¿Qué conjugación nos indican? Nos indican que este verbo que tenga la doble A está en pasado de él. Espérame, porque ahora sí lleva acento.
del pronombre él. No es cierto. A ver, déjenme les compruebo porque tal vez ya estoy revolviéndolo. No es cierto, perdón. Cuando tiene la doble A ver, déjenme lo regreso. A ver, otra vez. Vamos a dar otro color para que sea mejor. Cuando tiene una doble A, la puntuación doble A, la raíz del verbo, nos indica que está en tiempo futuro. Ahí, futuro. Y que está hablando de él. Ay. De el pronombre él. Ajá, o sea, masculino, singular, tercera persona, como le quieran decir, él. ¿Cuándo tiene esa doble A? A esta conjugación, a este tiempo verbal, por así decirlo, se llama que el verbo está en afijo. No es tan necesario que se aprendan esto de que, ay, se llama fijo, sino más bien que relacionen que cuando vean una raíz del verbo con doble A, va a ser futuro de él. ¿Sí? Ok, a ver, permítanme. Ok. A ver, vamos a ver en un ejemplo mejor. Pero no, creo que sí estaba bien al principio. Yo nada más los ando revolviendo. Ok, a ver. Vamos. Doble A. Pasado y se llama afijo. Ahí está. Sí. El afijo va a ser una forma de conjugar, o sea, va a ser como el tiempo. Va a cambiar dependiendo del pronombre. Por ejemplo, si yo no quisiera hablar de él, sino yo lo quisiera conjugar hablando de ella, por ejemplo, va a cambiar, ya no sería la doble A. La doble A es solamente para el pronombre él. Son como las terminaciones en español, ¿vale? Cuando veamos esa doble A fuerza estamos hablando de él. Por eso todas estas traducciones en los verbos que están aquí están conjugadas ya en él y en pasado. De hecho, en algunas faltan los acentos, pero bueno, ahí se las ponen ustedes, ¿no? Vio. Cuando nosotros decimos vio, pues ya sabemos que estamos hablando de él y en pasado. Fue, ya sabemos que es él y en pasado. A la hora de que nosotros traducimos, por ejemplo, podemos decir así tal cual. Bana es edificó o le podríamos agregar el pronombre si nosotros queremos, como para confirmar de quién estamos hablando. Podríamos decir, él edificó, ¿vale? O él creó. Vamos a tomar el ejemplo de la primero, ¿no? Que dice bara. Dice en Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim. Bereshit, pues es en el principio. Luego, bara creó Elohim. Luego, Ed Hashamayim Be'ed Aretz, ¿no? El cielo y la tierra. Sí, perdón, los del chat. Es en pasado. Afijo es pasado. Afijo es pasado. Yo me revolví y los ando revolviendo, pero no, afijo es pasado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Vamos a aprendernos los verbos en esta forma, en pasado de, porque
porque no se le añade ninguna letra, o sea, vienen las 3 consonantes de la raíz, para que nos aprendamos las raíces, y porque van a ser la mayoría de los verbos que vamos a encontrar en la escritura. La mayoría de los verbos en la escritura van a estar así conjugados, porque si ustedes se van a empezar a dar cuenta que en la escritura casi toda dice él en pasado, está todo conjugado en él en pasado. Creó Elohim los cielos, y caminó Abraham, y llamó Moshe, y fue Israel, y la mayoría de las cosas están en pasado de él. Después van a ver que también está de ellos, nosotros, a veces de ella, por ejemplo, en el libro de Ruth o en el libro de Esther, pues sí hablan de ella, ¿no? Pero en la mayoría, la conjugación que vamos a ocupar es esta. Entonces, si nosotros nos los aprendemos así, ya nos vamos a saber un montón de vocabulario. Miren, aquí ya está. Guardó, cantó, alabó, vio, llamó, leyó también, fue o caminó, hizo, tomó, comió, cerró, abrió, redimió. Bueno, vienen un montón, ¿no? Algunos los ocupamos aunque no nos hayamos dado cuenta. Como por ejemplo, les voy a decir uno que seguramente han ocupado y que no sabían que estaban diciendo. Bueno, no, tal vez sí sabían que estaba diciendo. Este de aquí. ¿Cómo se dice? ¿Qué dice ahí, pues? Ya. Cara. Dice cara. Pero ustedes lo vieron en el tercer libro de la Torá. ¿Cómo se dice el tercer libro de la Torá? ¿Cómo se llama? Vallecra. Vayikra. Ustedes búsquenlo en su Torá y va a tener, Vallecra. muy bien, va a tener una baf al comienzo, pero una yud, una baf, pero así se va a escribir Vayikra. Estas son las partículas que vamos a ir viendo que nos indican que está conjugado y todo, pero cara es llamó. Y si ustedes se fijan ahí en el tercer libro, la primera frase que viene en el primer verso dice, y llamó Elohim a Moshe, algo así dice. Pero bien es la misma primera palabra, Vayikra. Sí, Vayikra Elohim et Moshe. Creo que así dice en hebreo. Entonces, ya hemos ocupado este verbo, aunque lo hemos ocupado conjugado. Entonces, igual y no lo identificamos tan rápido. Bueno, lo vamos a ver escrito y así es más fácil porque vamos a notar que había una kuf, una resh y una alef juntas. Y siempre que están juntas va a ser algo de llamar o de leer, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Significan las dos cosas, llamar y leer? ¿Cómo distinguimos cuál es cuál? Vale. Yo lo he visto más que se traduce así en llamó. Dependiendo pues del contexto, yo creo, ¿no? Yo creo que si por ejemplo dice, y llamó el manuscrito de Esdras, ¿no? Pues no tendría tanto sentido en español y pues ya podríamos decirle yo, pero pues lo vamos a ver. Para eso justamente hoy les voy a enseñar a usar una cosa que yo creo que ya algunos ya saben usar, que se llama la concordancia Strong. Si la saben usar, déjenme, dejo de compartir esto y los veo. ¿Sí saben usar la concordancia Strong o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Eso va a ser muy, nos va a ayudar mucho cuando estemos nosotros leyendo la Torá. ¿Por qué? La concordancia Strong es un diccionario, así tal cual, un diccionario de palabras, pero son palabras que vienen en la Biblia únicamente. Si una palabra no aparece en la Biblia, entonces no la van a encontrar en la concordancia Strong, porque solo es de palabras de la Biblia. Concordancia. Como por ejemplo, si nosotros buscáramos, no sé, la palabra
Bicicleta, pues no va a aparecer, ¿verdad? Pero pues sí va a aparecer, no sé, carruaje o caballo o carro, cosas que vienen en la escritura. Como es un diccionario, va a venir en orden alfabético. Miren, déjenme, les vuelvo a compartir mi pantalla. Esta de aquí que tengo, bueno, que les voy a enseñar, está tal cual de Google. Así la busqué en Google, concordancia Strong, y pues así aparece. Miren, ¿ya la vieron? Está aquí el buscador de Google y dice ahí concordancia Strong. Y dice así, diccionario Strong de palabras originales del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Ese James Strong fue un personaje que se dedicó a recopilar todas las palabras en hebreo de la escritura y está la traducción en español, que es lo que nos va a ayudar muchísimo. Viene al principio de la concordancia, o sea, en las primeras páginas, viene cómo se usa, ¿no? Si cuando la descarguen, pues le dan una leída para que lo recuerden. Pero pues vamos a ver en términos generales. Dice, Diccionario Strong de palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento, hizo traducción en la versión Reina Valera 1960. ¿Qué hizo? Buscó las palabras, buscó la Torah en hebreo, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 1:1. Y vio que decía en hebreo, Bereshit, bara, Elohim, Ed Hashamayim, Be'ed Haaretz, ¿no? Entonces dijo, bueno, Bereshit. Bereshit viene de la palabra Reshit. Y entonces en la Reina Valera 1960 tradujeron la palabra Reshit como principio. Pero hay otros versos donde la palabra Reshit también la tradujeron como cabeza. Y hay otros versos donde la palabra Reshit también la tradujeron como tal. Entonces vienen ahí todos los sinónimos, por así decirlo, que se ocuparon en esta traducción de la Reina Valera 1960. Y en sí, ¿cuál sería su significado literal? Y también algunas palabras de las que se deriva esa palabra o a la raíz, pues eso es lo que nos va a ayudar, que viene la raíz de la que se originó esa palabra. Miren, vamos a ver. Bueno, aquí te explican qué es el diccionario, cómo usarlo, cómo hacer el estudio de una palabra. Vienen pues las letras en hebreo para que se las aprendan. Y nosotros que ya conocemos esto, gracias al Eterno, pues ya podemos seguir avanzando. También viene aquí esta parte que pues es muy como en los diccionarios, ¿no? Viene que si es un artículo, que si es de babilónico, que si es causativo, ceremonial, ya vienen palabras que en español a veces también tenemos que investigar. Pero pues vienen ahí todas las abreviaturas y después comenzamos con el diccionario. Como es de palabras hebreas y arameas, va a ser en orden alfabético, pero pues más bien sería el orden del Aleph Bet. Vamos a comenzar con la letra Aleph. ¿Vale? Por eso está ahí la Aleph. Nuestra primer palabra es la palabra Av. ¿Por qué? Porque comienza con Aleph y justo después hay una Bet. No hay ninguna palabra en hebreo que sea Aleph, Aleph. Entonces, pues la primera es Aleph Bet. ¿Qué es Av? Dice que es una palabra primaria que significa padre. Esto que está en cursiva, así en diagonal, en itálica, perdón, es su significado literal. Así, tal cual. Av, así como dicen, aplicación literal e inmediata o figurativamente y remota. Ajá. Es padre. Pero en la Biblia 1960 de la Reina Valera, también esta misma palabra se tradujo como abuelo, como antepasado, como descendencia, padre, paterno, patrimonio, principal. Y tal vez pues como un nombre, ¿no? Que se compare con los nombres que tienen un Av, como Abinadab, no sé, que ya son compuestos, ¿no? Con esto de padre.
Estos que vienen después del guión son sinónimos, por así decirlo, que también aparecen en la escritura, que se tradujeron también así de acuerdo al contexto, para que tenga más sentido en español. Entonces, vamos a leer su significado literal, pero también vamos a ver qué otros sinónimos se ocuparon para poder ampliar nuestro concepto de esa palabra, que no es solamente así tal cual padre, sino que pues también se refiere pues a nuestra ascendencia, a nuestros abuelos, como dice, ¿no? Tus padres, cuando le dice al pueblo de Israel, ay, acuérdate que tus padres estuvieron en Egipto. No hablaba literal de sus padres, tal vez algunos sus padres murieron en el desierto y nunca vieron Egipto, sino se refiere a toda la ascendencia del pueblo de Israel. Entonces hay que ver todo esto que nos amplíe nuestro significado. Viene, les digo, en orden del Aleph Bet, entonces va a ser así. La que viene acá pues ya es otra cosa, acá ya viene otra cosa y así. Pero miren, por ejemplo, vamos a ver en una que venga. Quiero enseñarles que viene la raíz. Miren, por ejemplo, dice, aquí, miren, en el 16, dice EB, ajá, y aquí dice D14, y entre paréntesis dice, en el sentido de inclinarse hacia, significa papiro o veloz. Y en el de acá arribita, en el 15, también viene de la misma raíz, miren, dice D14, anhelar, desear o deseo. Vamos a ver cuál es el 14. El 14 es la palabra Abba. Dice que es la raíz primaria y que sí, esa es la raíz pues de todas estas palabras que se derivaron y significa literalmente respirar, pero figurativamente significa un asentimiento, querer o hacer lo que se pide, consentir. Ajá. Por eso, de esta raíz primaria de respirar, se deriva anhelar, se deriva veloz, se deriva inclinarse, querer o dolor. En el español tal vez decimos, ¿qué tiene que ver respirar con anhelar? Pero aquí nos está diciendo que esta palabra de Abba no es solo respirar, así como en español de, pues nada más el aire que entre y que salga, ¿no? Sino que es de respirar, así como cuando suspiras, ¿no? Que quieres algo, que haces algo así con ese sentimiento, pues eso es la palabra va. Y por eso de ahí se deriva anhelar. Si ustedes ponen atención, son las mismas letras. Miren, está la Aleph, la Bet, la G y la G. Lo que cambiaron fueron sus vocales, pero la raíz se conservó igual. Por eso es que su significado se vincula. En cuanto aparezca una consonante diferente, por ejemplo aquí, vienen aquí, ¿no? Aleph, Bet, y todo. Pero acá ya viene ebus, ya viene Aleph, Bet, y ya viene una Sameh. En cuanto aparece una consonante diferente, su raíz ya va a ser diferente. Miren, aquí ya viene de la 75. Dice pesebrera o establo, granero o pesebre. Eso es ebus. Y su raíz viene de la 75. Seguramente su raíz va a ser solamente Aleph, Bet y Sameh. Vamos a comprobar. Vamos a ir a la 75. 70. Miren, aquí está, 75. ¿Vieron? Justamente. Aleph, Bet y Sameh. Abas. Raíz primaria. Alimentar con forraje. Engordar o gordo. Y pues sí, ¿no? Tiene sentido que pesebre tenga que ver con el forraje, con el alimento del forraje, pues porque viene ahí su significado de lo mismo. Y pues por eso tienen la misma raíz. Y así va a pasar con todas las palabras. Por eso les digo que es bien interesante aprendernos las raíces principales, porque así ya vamos a saber no solo los verbos, sino también, pues, palabras de vocabulario. Por ejemplo, las raíces son verbos. Aquí, ¿no? La raíz abas es alimentar con forraje, o sea, es alimentar. El verbo alimentar con forraje específicamente. Pero de ahí ya viene el vocabulario, una cosa, ya viene pesebre. Ya sabiendo la raíz de alimentar con forraje, ya supimos que también cómo se dice pesebre. Y así,
por ejemplo, acá viene otra raíz, ¿no? Eben, piedra. Y luego acá, par de piedras o la rueda del alfarero, la rueda. Y acá, Eben, construir piedra, cantería, masa, pedregoso. Pero este viene de una raíz más lejos, miren, 1129. Entonces ya podríamos irnos hasta la 1129 y así vamos haciendo vinculaciones de las palabras y se va extendiendo nuestro entendimiento de las palabras y vamos viendo que tal vez en el español se perdió algún significado, ¿no? Tal vez el verso, por ejemplo, ¿no? Tal vez su verso favorito de ustedes en el español solo dice algo así literalmente, pero si nos metemos a investigar palabra por palabra, vamos a descubrir más, así como que el Eterno no solo nos quería decir lo que dice literalmente, sino también nos estaba diciendo más cosas en cada palabra. Y vamos a llegar ahí después, pero pues para eso sirve la concordancia Strong. También está ahí en los archivos del grupo de Telegram, ustedes la pueden descargar y eso nos va a ayudar a verla. Cuando ustedes pueden buscar más bien los verbos que ya vimos, o sea que ya les pasé ahorita en la imagen, que ya va a estar en el Telegram la imagen, de acuerdo al orden del alfabeto. No van a saber todavía el número, pero pues ya la pueden buscar de acuerdo al alfabeto. Por ejemplo, el primero, que es bara, pues no va a estar en esta primera parte porque son puras palabras con alef. Entonces tenemos que bajar a las palabras que comiencen con bet. A ver, ahí sigue siendo alef, alef con lamed, ya mero llegamos al final, a la mitad. Alef con rey, ya estamos llegando al final. Alef con shin. Y después ya vienen aquí la bet, ¿vieron? Pero nosotros vamos a buscar bara, que era bet, resh y alef. Entonces tenemos que llegar a la resh. Ahora ya estamos en la bet, pero ahora bet con resh. Bet con yud. Bet con kuf. Ya me lo llegamos. Bet con resh. Y como es bara, es de las primeritas bet con resh porque pues lleva alef. Miren, aquí está, bara. ¿Ya lo vieron? Está ahí el cursor. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. ¿Cómo hago esto más grande? Aquí. ¿O no? Acá. Ahí está. Viene aquí bara. En la 1254. Bara. Dice raíz primaria. Nosotros ya sabemos que esa era la raíz porque pues vienen las tres consonantes nada más. Dice absolutamente crear. Pero también dice calificado. Puede ser también cortar, como cortar madera. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver crear con cortar madera? Recordemos que antes para crear una casa, para crear una mesa, para crear una silla, para crear todo un arma, para crear lo que sea, pues se tenía que cortar madera, ¿no? Tiene sentido. Seleccionar, alimentar, dice como procesos formativos. ¿Qué haces? Cuando seleccionas, cuando alimentas a alguien, cuando le enseñas, lo estás formando, lo estás creando. También tiene sentido. Dice atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, engordar, nacer o producir. Todas esas palabras tienen que ver con crear, ya sea su sentido, les digo, literal, ya sea su sentido metafórico o aún estas cosas, por ejemplo, les digo, ¿no? Cuando es un proceso formativo, ¿cómo explicas eso de crear algo? O sea, en la mente, en cuando enseñas a alguien, ¿cómo explicas eso de que estás creándolo también, de que estás ayudando a su formación, de que estás ayudando a que sea alguien diferente, que crezca, pues sí, que siga creciendo, que sea creado? Pues en hebreo ya está. Tan solo con decir bara, tú ya estás entendiendo eso. Y por eso nosotros estamos aprendiendo hebreo, porque hay palabras que en español ya nos quedamos con el sentido literal
y no vemos todo lo que podría tener, no vemos todo el potencial de ese verbo, ¿no? Tal vez se nos olvida que también crear es cuando nosotros alimentamos. De hecho, cuando, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Preparamos el pan, la jalá en Shabbat, se agradece y aún se dice eso, que como mujer el Eterno nos dio el don de la vida, ¿no? De transformar, de crear, de que se genere vida y que así igual esos materiales que nos da nuestro esposo, los ingredientes para el halal, nosotros los podemos transformar, podemos crear una cosa diferente a partir de eso. Pues bueno, viene de la misma. Ya lo podríamos entender con solo la palabra bara. Y así cada uno de los verbos, ustedes van a poder amplificar su significado. Después ya vamos a poder estudiar más profundamente verso por verso. Pero pues hasta ahí. Déjenme, dejo de compartir para verlos. Ahí estamos. Y pues ya está. Nuestro tema de hoy fue ese. Los verbos. Los verbos tienen una raíz que se llama shoresh. ¿De cuántas consonantes? 3. 3 consonantes, Sí. siempre. Si son consonantes de Shema Meforash, o sea, Head, Yud y Baf, tal vez pueda desaparecer cuando se conjuga, pero al buscar la raíz principal va a aparecer. Tiene que aparecer. Luego, si nosotros encontramos ese verbo con doble A, nos va a indicar que en qué tiempo está. Pasado de él Pasado. y esa fijo. En pasado de él. Muy bien. Carlis, sí. Todos los verbos tienen 3 letras. Su raíz, sí. Tal vez si lo encuentras conjugado, vaya a tener más o menos. No, más. Regularmente son más. Si lo encuentras conjugado, tal vez vas a encontrar más. Como por ejemplo, Vayikra. Vayikra ya es casi una oración, ya está conjugado y tenemos 2 letras de más. Sin embargo, se siguen conservando las 3 de la raíz. ¿Vale? Las que se añadan no se van a añadir en medio, se van a añadir o al principio o al final. En el caso del afijo de él, en el pasado de él, no se añade al principio y al final, sino que se añaden las vocales. Entonces está más fácil. Vamos a practicar estos verbos en forma fijo esta semana. ¿Qué van a hacer? Les voy a pasar la lista de verbos. Ustedes las van a copiar en su cuaderno para que nos la vayamos aprendiendo. La van a estudiar así de que traten de memorizarla. Esto sí ya, pues no hay otra técnica. Vamos a tener que memorizárnoslos para aprender el vocabulario. Vamos a estudiarlos mucho para aprendérnoslos y para que pues en los ejercicios se nos sea más fácil. Pero de todas maneras, ustedes pueden ir construyendo no sé cómo se llama, su cuaderno de vocabulario. O sea, un cuaderno donde tengan, esta palabra en hebreo es esto en español. Como por ejemplo, no sé, shalom es paz, muna es fe, isha es varón, así, su vocabulario, como un pequeño diccionario que tengan de vocabulario, para que si hay alguna palabra que tal vez en clase no hayan entendido o que sea nueva, la puedan ir añadiendo ahí o en alguna tarea pues puedan consultarla ahí. Si viene solo la raíz, pues ya ustedes la van a poder buscar en la Strong. Porque en la concordancia Strong, les digo, es como un diccionario y ahí no van a poder encontrar palabras ya conjugadas. Por ejemplo, en el Strong no van a poder buscar Vayikra porque ya está conjugado. Es como si en el diccionario nosotros quisiéramos buscar él jugó. Pues no me va a aparecer la frase, va a aparecer la palabra jugar, ¿no? Entonces, pues no. A menos que ustedes tengan la raíz, van a poder usar la Strong. Pero si no, ustedes vamos a aprender en este curso a identificar la raíz. Vamos a ver eso. Pero pues primero váyanse aprendiendo las raíces para que las identifiquemos. Eso vamos a hacer de tarea. Van a estudiar los verbos que voy a mandar al grupo, los van a pasar a su cuaderno y vamos a hacer algo. De su mismo capítulo que hemos trabajado en las tareas,
el que ustedes eligieron. O el que mandé el Tejilín 23, si quieren, también está en el grupo, o si no, el capítulo que ustedes quieran. Vamos a intentar identificar los verbos. Vamos a ver si es que aparece alguno de los verbos que tenemos en la lista que se va a mandar en ese capítulo. ¿Cómo se puede hacer más fácil? Bueno, pueden buscarlo en español, así tal cual, no sé, por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? Que mandé. Lo pueden ver en español que dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Ah, ahí viene el verbo descansar. Voy a ver si está en mi lista descansar. Y si sí está, voy a ver si lo identifico, ¿no? Porque ya está conjugado, tal vez venga algunas letras ahí que me estorben, pero voy a intentar identificarlo. Si es que en su capítulo de plano en español no hay ninguno de los verbos que ocupamos, entonces vamos a hacer esto. Van a buscar un verso para cada verbo. Lo van a buscar en español y después van a ver si en hebreo es cierto que viene esa raíz. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, el primero, ¿no? Bara, creo. Voy a buscar un verso en español que diga creo. ¿Cómo? Me acuerdo que en Génesis 1 dice creo. Voy a ver si en hebreo sí dice creo. Entonces voy a buscar en hebreo Génesis 1 y efectivamente voy a ver que está esa misma raíz. Bet, Resh y Aleph. ¿Vale? Entonces, si ustedes lo hacen en fotos, por ejemplo, en su dispositivo, pueden tomarle fotos solo al verso y encierran la raíz. Si lo hacen escrito, si quieren, pueden solo escribir la cita donde efectivamente aparezca esa raíz. ¿Vale? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Y sí, efectivamente hay una aplicación, dice Carly y Rolando, que está en internet, se llama Logos que Logos y ayuda con las raíces. De hecho, nosotros vamos a aprender en este curso a hacer ese trabajo que hace la aplicación. Lo van a aprender a hacer ustedes para que así, ya si quieren pueden comprobar sus tareas o ver si lo hicieron bien en esa página, pero el punto es que lo aprendan a hacer ustedes para que lo tengan ustedes ya en su cabeza. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Lo que no sé es cómo tomarle la foto, cómo hacen para tomarle la foto y después escribir ahí encima de la foto. No ¿En sé su cómo se hace teléfono? eso. En mi teléfono, no sé, sí, en donde sea. ¿Sabe tomar capturas de pantalla? Sí. No. ¿Sí? Sí. Ok, hace una captura de pantalla y para escribir podría ser muy fácil en WhatsApp o en Messenger. Pone como si fuera a enviar esa foto. No Ajá. sé si quiere se la envía a usted misma o a alguien de confianza. Ay, te voy a mandar mi tarea. Entonces, como si le fuera a enviar esa foto y va a aparecer un lapicito de editar la foto o dibujar, va a decir. Ah, ok. Entonces, pues ya lo raya ahí y ya, para Bueno. más fácil. Bueno, si no, luego les pregunto otra vez. Sí, Gracias. y pues ya está. Esa es su tarea. Espero que la hagan, mandan su evidencia y al grupo o personal para registrarlo en la lista. Logos que Logos es una app, sí, pero también tienen su página así directo en la web. O sea, lo buscas así tal cual en Google o en cualquier navegador y te aparece. Es una app, miren, a ver, vamos a ver, se las voy a compartir también para que la puedan ver. Miren. A ver, aquí. Compartir. Aquí está, miren, yo estoy aquí en Google y buscan aquí logos. Acá y luego logos, miren, aquí están. Aquí tienen mucho material, no solo de traducir, sino también vienen diccionarios y cosas. Ahí sí quieren, también es para estudiar. Pero pues aparece así, ¿no? Dice bienvenidos, bla, bla. Y nosotros buscamos aquí. Biblia interlineal, Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a Génesis 1:1, que ya nos lo sabemos, que ya es más fácil que lo identifiquemos. Miren. Dice aquí,
A ver, déjenme hago las cámaras más pequeñas para verlo bien. Ok, dice aquí. Bereshit, pero viene separado. ¿Por qué? Porque aquí dice que esta vez es una preposición. ¿Ya vieron? Esta vez viene del Strong 9001 y significa en español en. Después viene la palabra reshit, aquí viene, del Strong 7225. Es sustantivo femenino singular absoluto. ¿Vale? La palabra reshit dice que es femenino y que significa principio. Entonces, en principio, y luego vara, aquí ya dice verbo vocal perfecto, tercera persona masculino singular. Todo eso que dice ahí, tercera persona masculino singular, todas esas palabras es porque está conjugado en él, que ustedes ya lo acaban de aprender, que es porque tiene esta doble A. Nosotros ya vimos que este es un verbo y como tiene la doble A, yo inmediatamente sé que está hablando de él. O sea, sé que está hablando de tercera persona masculino singular y que es un verbo. Ustedes ya aprendieron a identificar todo esto que viene aquí. ¿Cómo sé eso? Ah, pues por la doble A y porque tiene la raíz de las tres consonantes. Ah, ya tiene sentido. Ya entiendo por qué está pasando esto, ¿no? Y así, aquí ya lo viene separado todo. Miren, por ejemplo, aquí dice ha shamayim, ¿no? Y aquí viene el ha, y aquí ya dice artículo. Y significa los. Ustedes ya aprendieron esto también. Ya aprendieron que una G al principio es el artículo definido, que va a ser el, a, los, las. En este caso le pusieron los porque tradujeron shamayim como cielos. Si lo traducen como cielo, pues sería el cielo. Y ustedes ya aún ya saben más, porque ya saben que esta patag y este dagesh que viene hasta acá son la puntuación de esta G. Yo ya sé que todo eso es el artículo. Ustedes ya supieron eso. Y ya saben que esta terminación y es un incontable o es un plural masculino, ¿no? Aquí dice así, plural absoluto masculino. Masculino plural absoluto, como un incontable. Entonces ustedes ya saben todo eso por la terminación. Ah, ya vieron, ya saben un montón de cosas. En 3 clases. Ya se supieron un montón de cosas. Vamos a ir viendo todas las demás. ¿Por qué está? ¿Por qué es esto de la conjunción? Este otro artículo, ya vieron que tiene camas. ¿Por qué tiene camas? Ah, porque este va junto con esta palabra de acá abajo, que es aretz, y la alef es una gutural, por eso la G tiene una camas. Es lo mismo, pero la puntuación cambió porque pues esta es una gutural. Entonces todo aquí ya viene desglosado, pero el punto es que ustedes entiendan por qué se desglosó así. ¿Qué pasó? ¿Cómo sé qué es eso en pasado, en futuro? ¿Qué está diciéndome, no? Sus exámenes, justamente sus ejercicios de más adelante de este curso van a ser así. Les voy a dar el verso y ustedes van a tener que dividir así las cositas. Ah, esta es esto y significa esto. Esto viene de tal raíz. O esto es que está hablando de él en pasado. Así, cosas así, ¿no? Ese ya va a ser sus ejercicios. Entonces, pues así va a ser primero el eterno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo cuántos verbos vas a enviar? ¿Va a ser toda una página o cómo? Sí, es una página. A ver, déjenme ver. Esos son los verbos que están en el manual de Hebreo 2. Son muchos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Como muchos, como Sí, 36. sí, son muchos, pero de tarea vamos a hacer 10. ¿Vale? Bueno. Ya descansé. De que le busquen verso y todo eso, van a ser 10. Vamos a comenzar con los de la columna del lado izquierdo, los que empezamos a ver hoy. O sea, creó, edificó, van a ser creó, edificó, amó, visitó, guardó, cantó, vio, llamó, fue, hizo. Esos 10.
¿Pueden escoger cualquier capítulo? Sí. ¿Cualquier capítulo de la Biblia? Claro que sí. Les recomiendo que escojan del Antiguo Pacto porque los del Nuevo pues no los tenemos en hebreo. Tal vez sí diga así en español, pero pues no van a encontrar la palabra en hebreo. Entonces del Tanaj para que estén en hebreo. Y sí, el capítulo que usted quiera, o pues podría ser más fácil que lo busquen directo en el verso, un verso para cada verbo. O si encuentran un verso con 2 o 3, pues va a estar mejor, ¿no? Les envío esta lista de verbos, todos los tienen que tener en su libreta de vocabularios, todos, los 30 y tantos, pero buscarles verso únicamente a 10, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Pues ya, eso es todo. Gracias al Eterno que estuvimos juntos. Puso likes que no. Sí. No, sí. ¿No quedó claro? Voy a mandar la hoja con los verbos. Son como 30 y tantos. Todos esos 30 y tantos los van a copiar en su libreta para que los tengan como vocabulario. Los van a copiar en hebreo, en español y también pues le van a poner su fonética para que se los vayan aprendiendo. De esos 30 y tantos, los primeros 10 que comienza con Bará y termina en Iso, los de la columna izquierda, van a buscarle un verso donde aparezca esa raíz de los 10. Pueden buscar un verso por cada uno o si encuentran un verso donde aparezcan 2 o 3, pues está bien, pero que estén los 10 verbos dentro de los versos que me pongan. ¿Vale? O si están en un solo capítulo, por ejemplo, de Salmos, y ahí aparecieron los 10, pues genialísimo, me los subrayan ahí en el capítulo. ¿Cómo van a identificarlo? Pues le toman foto a ese verso y lo encierran donde está la raíz. Así me encerran. Ahí apareció la Bet, la Resh y la Aleph juntos, está hablando de crear, ahí dice Bará, ya lo encerré ahí. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Espero que sí. Entonces, Ajá. Ya pude. Entonces son dos tareas. ¿Son dos tareas? Son dos tareas. Una es identificar en un capítulo los verbos que hayan y la otra es buscar de la lista de los verbos algún versículo que aparezca el verbo. No. Si usted en el capítulo encontró ya los 10, pues con esos. Pero si en el capítulo no encuentra los 10, entonces los que le faltaron, se tendría que buscar un verso donde aparezca. Ajá. Nada más es buscar los 10 de la forma que sea. Ajá. Ok. Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, porque yo no tengo Biblia en hebreo. Entonces, ¿dónde voy a sacar para leer? Ok. En su teléfono, ya sea en la Play Store o en la App Store, en la que esté, puede buscar así tal cual Tanaj en hebreo y le va a aparecer una Biblia en hebreo, así el Antiguo Testamento se dice en hebreo. También, también dicen los archivos del grupo, está la Turema también en Telegram, se mete a archivos y también ahí uno de los hermanitos mandó la Torah Emet, que es los primeros 5 libros de la Torah en hebreo. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Pues ya, gracias al Eterno que estuvimos juntos. Es una bendición. Voy a seguir registrando sus tareas. Déjenme tomo una foto. Esperen. Para sus asistencias, porque hoy no pude anotarlos así, uno por uno. Ya le tomo foto a este. Ya está. Para tener registradas sus asistencias. Pues ya, muchas bendiciones. Shalom. Muchas gracias. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom.